Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Qué alegría es volver a compartirles lo que es la palabra del Señor. En este día vamos a reflexionar un tema muy precioso. No hay tema más precioso que tengamos que hablar al referirnos a que no hay pecado grande para el amor de Dios. No hay pecado grande. Como hizo una alabanza, ¿verdad? No hay pecado tan negro que Dios no lo limpie. No hay pecado tan grande que Dios no lo salve. No hay pecado, hermano, que para la misericordia de Dios nuestro Señor no tenga perdón. Es por eso que tal vez de esta manera vamos entendiendo lo que significa este crucifijo, ¿verdad? Este crucifijo, que para muchos tener un crucifijo así como lo tengo yo ahorita es pecado, es idolatría. Sin embargo, para nosotros los católicos no es idolatría, porque yo no estoy diciendo que aquí tengo, este es Dios, este es Jesús, sino que es un símbolo el cual nosotros como católicos utilizamos para que en él analicemos, meditemos y reflexionemos cada uno de los momentos difíciles que tuvo nuestro Señor cuando fue clavado injustamente en la cruz. Pero Él se deja clavar por amor a nosotros, por perdonar nuestros pecados. Hoy vamos a ver uno de los pecados más graves que ha sido en la historia de la Sagrada Escritura, la historia de salvación, lo que es el pecado del adulterio. Hermano, el adulterio, como puede ser un pecado oculto en el sentido de que en el día, ¿verdad?, nadie sepa, nadie se dé cuenta que un hombre esté viviendo con una mujer que no es su esposa o que no es su esposo, pero de noche o de madrugada, cuando toda la gente está descansando, está durmiendo, pues tienen contacto, tienen relación. Entonces es adulterio. Pero como Dios nuestro Señor, que es omnipresente y omnisciente, Él sabe, conoce quiénes estamos viviendo infielmente a sus designios de sus mandamientos. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en el versículo del 1 en adelante. Es un poco extensa hasta el versículo 11 porque nos habla todos los elementos. Jesús mostrando su amor, su misericordia para con la gente, porque Jesús ama al pecador, aunque aborrece el pecado, pero quiere rescatar al pecador de ese pecado. Entonces, hermanos, vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerlo en una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en esa pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando
por los más viejos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos, que el Señor nos regala en este día a través del Evangelio San Juan. San Juan era un hombre más profundo en su enseñanza, en su forma de escribir. San Juan ahora lo que nos quiere mostrar es el amor misericordioso de Dios, no importando el gran pecado que el hombre o la mujer podemos estar quizás viviendo. Lo que a Jesús lo que le agrada, lo que le encanta es que el hombre y la mujer rompan, corten la relación con ese pecado. Cuidado también con malinterpretar creyendo que Jesús la perdonó porque no sabía la gran cantidad o el pecado cuánto vale, cuán grande es ante los ojos de Dios el adulterio. De hecho, la ley de Moisés decía que a ese pecado se le pagaba matándolos a pedradas, apedreando a las mujeres. El adulterio es uno de los pecados más graves porque es una ofensa para Dios nuestro Señor, como también para nuestras esposas, porque estamos cometiendo, infringiendo uno de los mandamientos de la ley. No adulterar, no fornicar, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Hermano, son cosas que el ser humano, por naturaleza, el hombre y la mujer tienen que combatir diariamente, pelear. San Pablo también le pudiera llamar, si lo podemos decir así, el buen combate de la fe. Porque el ser humano, por muy entregado que esté para Dios, para con Dios, siempre va a tener esas pruebas, siempre va a tener esa circunstancia diariamente como flechas encendidas que nos va a disparar el enemigo de Dios que se llama Satanás. Todos lo sabemos muy bien. ¿Y todo cómo se llaman esas flechas incendiarias que van dirigidas hacia nuestra alma? Porque físicamente, lujuriosamente, carnalmente, sexualmente, el hombre, entre más mujeres tenga o tiene, él se siente más grande, más fuerte, más pollón. ¡Hombre! ¿Cuántos hombres he escuchado yo que incluso se comprometen a hacer apuestas? ¿Quién ha tenido más mujeres? Y el que tenga más mujeres, ese es hombre de verdad. No es así, mi estimado hermano. No es así. El hombre es hombre desde que Dios quiso poner en sus genes, ¿verdad? Varón, el sello de varón o el sello de hembra. Pero que el enemigo utiliza algo mortal espiritualmente que mata el alma, y eso es el adulterio, aunque físicamente, corporalmente, uno se sienta fuerte, grande y lujoso, lleno de fama y de vanidad por tener muchas mujeres y que no son su verdadera esposa o esposo también. Pero nosotros los cristianos, los que perseveramos, los que tenemos temor hacia Dios, hermanos, sabemos que esos pecaditos que comienzan de una forma chiquitita, puede ser con una sonrisa, con un mensajito, ¿verdad? Un mensajito un poco ahí vulgar o induciendo que le guste el oído, al gusto
a la muchacha o al muchacho, ahí comienza el enemigo a aprovecharse. A tal grado que, repito, el alma es la que está sufriendo, se deprime. Y la persona que persevera es un poco fácil conocerla, porque hasta el rostro se le desfigura cuando anda mal espiritualmente, cuando anda mal interiormente. Aunque nos sonriamos por querer fingir, aunque nosotros queramos, hermano, que la gente no note el pecado que andamos dentro, muchas veces nuestra cara, nuestro físico, nuestro rostro, nuestra sonrisa no sale con esa alegría que el alma espiritual nos regala. Y en esta ocasión escuchamos nosotros cómo estos hombres, los fariseos y los maestros de la ley, siempre buscando cómo dañar la imagen, la reputación de Jesús, porque ellos lo que pretendían hacer, a ver en qué hacían caer a Jesús, pues para condenarlo a muerte. Y es por eso de que le llevan a esta mujer que la habían sorprendido en adulterio y que se aprovecharon de ese momento para poner a prueba a ver qué dictamen, qué respuesta daba Jesucristo. Y Jesucristo, que es Dios, conociendo los pensamientos de aquellos hombres, Él no respondió nada en primera instancia, sino que se puso a escribir en el suelo, en la tierra. Y de repente le volvieron a preguntar nuevamente. La ley de Moisés nos manda matar a esta mujer apedreándola. Y ciertamente así decía la ley de Moisés. Pero Cristo venía a darle la plenitud correcta y exacta a esa ley, que los hombres la manipulaban para su bien. Especialmente el hombre, ¿verdad? Porque posiblemente dentro de estos hombres, maestros de la ley o escribas, fariseos, posiblemente dentro de ellos también habían adúlteros, pero como eran hombres, se refugiaban en la ley, que la ley condenaba a la mujer nada más. Entonces Jesús se da vuelta y les dice, aquí está. Y Jesús le respondió, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Aquel de ustedes que no tenga pecado. Hermano, ahí les tocó el ego, les tocó el interior del corazón. Porque en este mundo, ¿quién no tiene pecados? Solo Dios. Solo Jesucristo nuestro Señor, que vino al mundo, que vino a esta tierra, anduvo entre la inmundicia, el pecado, la ambición, la lujuria, y sin embargo no cayó en esa trampa. Por eso en otra parte de la Escritura, o tradicionalmente se dice, que Jesús anduvo entre nosotros, pero no cometió pecado, ¿verdad? Vivió como nosotros, sintió como nosotros, porque Jesús lloró también como lloramos nosotros, se cansó como nos cansamos nosotros, trabajó como trabajamos nosotros. Hermano, hizo todas las actividades normalmente de toda persona, pero no convivió ni cayó en el pecado. Cuando aquellos hombres escucharon del labio de Jesús diciéndole, el que no tenga pecado de ustedes que tire la primera piedra, ahí está el detalle. Porque todos comenzaron a escabullirse, a correr, porque Jesús le tocó el interior del alma. Porque Jesús conoce los corazones, estimado hermano. Jesús conoce los pensamientos. Jesús conoce los sentimientos y los deseos. Por lo tanto, Él sabe que nosotros somos pecadores por naturaleza, por descendencia, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, como muchas veces lo hemos dicho. Todos cometemos pecado.
y todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a romper esa cadena, a romper ese yugo, a romper esa amarra, a romper ese pecado que nos tenía, hermano, divorciados con el reino de los cielos. Y aquí viene la gran palabra, el gran nombre del tema. No hay pecado grande para el amor de Dios. No hay pecado grande, porque el adulterio era grande y grave, hermano, ese pecado. Era un pecado que lo llevaría a la muerte eterna, es decir, al infierno. Además de darle muerte a pedrada. Hermano, Jesús le responde, le regala parte de su corazón, parte de su amor y de su misericordia. Levántate, yo tampoco te condeno. Vete, pero, ojo y oído, no vuelvas a pecar. Jesús nos perdona nuestros pecados. Jesús nos reconcilia con Dios nuestro Señor. Jesús nos regala nuevamente el perdón, el abrazo, la gracia, la caricia del amor de Dios. Pero nos dice, nos enseña y nos pone claramente cómo debemos de actuar. Y ahora en adelante, no vuelvas a pecar. Como quien dice, no juegues con el amor de Dios. No juegues con la misericordia de Dios. Porque si nosotros jugamos con la misericordia de Dios, hermanos y amigos, podemos caer en la trampa de Satanás. Podemos caer en la trinchera, en el sartén de Satanás. Y camarón que se duerme, dice el dicho, se lo lleva la corriente y despierta en un sartén friéndose. Cuidado, hermanos y amigos, porque también tú y yo estamos en este mundo. Cuidado con caer en el papel del fariseísmo, de los escribas, porque ellos como manipulaban la ley a su favor, a su provecho, pero la utilizaban para dañar, para matar o condenar a las demás personas. No utilicemos la Sagrada Escritura, hermano. No utilicemos la palabra de Dios para esconder nuestro pecado, para esconder nuestros errores y dirigirlos solo a los demás. Solo él, solo ella. Ellos pecan. Él peca. Aquel está en adulterio, aquel está en fornicación, aquel está en la prostitución, aquel anda robando, aquel está haciendo trabajo ilícito, aquel está en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaco. Es bonito, hermano, señalar. Es bonito predicar. Pero, predicador, predícate a ti mismo primero. Cristiano instruido, no dejes que el enemigo te lleve solo a andar criticando, a señalando y condenando a las personas cuando ni el amor grande de Dios nuestro Señor lo hace. Tú no eres juez. Cuidado. Solo Dios nuestro Señor es juez. Tú no eres juez para que te aproveches de la dignidad de las demás personas. Predica el amor de Dios. Predica la misericordia de Dios. Predica la reconciliación. Predica la paz. Predica que Dios perdona todos los pecados. No hay pecado que Dios no perdona. Y sí, solo hay uno. ¿Cuál es, hermano? ¿Te lo puedes? ¿O te recuerdas? Fácil. El pecado único que Dios no perdona es aquel que no lo confesamos, del cual no nos arrepentimos, del cual o el cual lo ocultamos, fingiendo. Ese pecado si Dios no lo perdona, porque Él quiere que nosotros nos consintamos pecadores. Lo que somos del pecado, pero con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, Él nos da la fuerza para luchar ante ese pecado, ante esa circunstancia que el enemigo nos está poniendo delante, enfrente o en bandeja, para que nosotros caigamos en esa situación. Hermanos, ha sido un gusto acompañarles en este día, llevando hasta sus hogares
la bendita palabra del Señor, tomado en este día del evangelista San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Vete y no vuelvas a pecar. Cuando peques, regresa a Jesucristo. No te quedes chineando el pecado. No te quedes, hermano, durmiendo con el pecado. No te quedes ahí soñando con el pecado. No te quedes abrazando para toda la vida con ese pecado, porque eso te va a llevar a la salvación. No, al infierno eterno, al cual nadie queremos ir, al cual yo no quiero que tú vayas, ni yo tampoco quiero ir. Por eso pedimos la fuerza y la fortaleza a Dios nuestro Señor, para que Él mismo nos dé la fuerza para sobresalir ante esa prueba que estamos viviendo. Por lo demás, hermano, todos los que nos critican, todos los que nos señalan, todos los que nos condenan, pobrecitos, si no reaccionan, si no entienden, si no escuchan a Jesús, que le dice que critique, que lance la piedra, que nos condene, solo aquel que no tiene pecado. Todos tenemos pecado, no caigas en la trampa de Satanás. No te olvides de compartir mi video, de visitar mi canal de YouTube y dejarnos ahí el like, ¿verdad? O un mensajito. Bendiciones para todos.